Todos están obsesionados con la vida del hombre que tuvo 6 esposas. Pero la parte loca es lo que pasó después de que tomó su último aliento. Durante mucho tiempo, la ubicación de su cuerpo era en realidad un misterio. Cuando el piso finalmente se dio en la capilla de San Jorge, la verdad salió a la luz y fue bastante perturbadora. Básicamente, el rey que quería ser recordado como un dios fue encontrado en una caja rota. La bóveda estaba abarrotada, húmeda y desmoronándose. Y eso es quedarse corto. Resulta que el legendario rey estaba escondiendo un secreto que era en realidad un desastre total. Pero el verdadero horror comenzó mucho antes de que encontraran el ataúd. El ataúd roto del rey. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que este no era un gran palacio para los muertos. Era una pequeña bóveda polvorienta que se parecía más a un sótano. 2 de los ataúdes estaban en buena forma, pero el del medio era un desastre total. Era enorme, mucho más grande que los otros, y estaba inclinado en un ángulo extraño. El plomo estaba partido en varios puntos, como si algo desde adentro hubiera tratado de empujar para salir. Este era el ataúd del rey Enrique VIII, el hombre que había cambiado Inglaterra para siempre, y las noticias eran malas porque su cuerpo no estaba descansando en paz. Básicamente había sido aplastado y olvidado. La parte loca es que durante mucho tiempo nadie siquiera sabía dónde estaba enterrado. No había una gran estatua o letrero diciendo «Aquí yace el rey». La gente había estado caminando sobre su cara durante más de 200 años sin saberlo. Cuando los trabajadores vieron el estado de la caja de plomo, supieron que habían tropezado con algo que nunca debió ser visto. El plomo tenía grietas de varios centímetros de largo. A través de esas grietas podías ver los restos oscuros y descompuestos de un hombre que una vez gobernó con puño de hierro. Era una vista que hizo que los trabajadores retrocedieran con miedo. Los arqueólogos que entraron después estaban impactados por la falta de respeto mostrada al rey. Se suponía que debía estar en una tumba hecha de oro y plata, pero aquí estaba, en una caja rota en un agujero oscuro. La bóveda era tan pequeña que los ataúdes prácticamente se tocaban entre sí. No era el tratamiento real en absoluto, era más como un trabajo apresurado. La carcasa de plomo del ataúd de Enrique estaba deformada y retorcida. Parecía que el peso del rey había sido demasiado para el soporte de madera debajo, causando que toda la cosa se inclinara y se rompiera. Mientras miraban más de cerca, vieron que el ataúd había realmente explotado en algún momento del pasado. Estas eran las malas noticias sobre las que todos habían susurrado durante siglos. Confirmó una historia que era tan asquerosa que la mayoría de los historiadores querían creer que era solo una mentira. Pero las grietas en el plomo no mentían. Mostraban que la presión del cuerpo del rey había sido tan intensa que incluso el metal no pudo contenerla. Fue un final desordenado, ruidoso y aterrador para un hombre que pasó su vida obsesionado con su propia imagen. Sin duda, era lo más inquietante que los investigadores habían encontrado jamás en una capilla real. Mientras su cuerpo era un desastre, sus planes para la muerte eran aún más demenciales. La explosión en la abadía de Sion. Para entender por qué la tumba era tal desastre, tienes que mirar los últimos años de la vida del rey. Enrique VIII no solo murió, se desmoronó lentamente. En sus días más jóvenes era un atleta superestrella que medía más de 1,80 m y era muy fuerte. Pero para cuando llegó a sus 50 era una pesadilla médica. Pesaba más de 180 kilos y tenía que ser cargado en una silla especial porque sus piernas ya no podían sostenerlo. Tenía estas llagas profundas y dolorosas en sus piernas llamadas úlceras. Nunca sanaban y olían tan mal que podías saber que el rey venía antes de siquiera verlo. Los doctores de aquel entonces no sabían qué hacer. Trataron de drenar las llagas, pero solo empeoró las cosas. La gente en la corte escribió sobre cómo el olor de las piernas del rey llenaba pasillos enteros. Era un recordatorio constante de que el hombre que pensaba que era un dios viviente en realidad se estaba pudriendo mientras todavía estaba vivo. Entonces, aquí está el asunto. Cuando finalmente falleció en enero de 1547, su cuerpo ya estaba en un estado de descomposición avanzada. Esto hizo el trabajo de las personas preparando su cuerpo casi imposible. Los embalsamadores se suponía que debían usar especias y aceites para mantener el cuerpo fresco, pero estaban lidiando con un hombre que era mayormente fluido e infección. Lo envolvieron en capas de lino cubierto de cera, pero no fue suficiente. Lo pusieron en un ataúd masivo de plomo que luego fue puesto en uno de madera. Pero escucha esto, los ataúdes de plomo son herméticos. Eso suena bien, pero en realidad es una receta para el desastre. A medida que un cuerpo se descompone, libera gases.
Si esos gases no tienen a dónde ir, acumulan presión, y porque Enrique era tan grande, había mucho gas. La procesión fúnebre de Londres a Windsor tomó varios días. Fue una caminata larga y lenta a través del frío aire invernal. Una noche, el ataúd fue dejado en un lugar llamado Abadía de Sion. Según las historias de esa noche, la presión dentro de la caja de plomo finalmente se volvió demasiado alta. Hubo un ruido fuerte y entonces un líquido oscuro y asqueroso empezó a gotear del fondo del ataúd. A la mañana siguiente, un trabajador encontró el desastre en el piso. Fue un escándalo total. Algunas personas incluso dijeron que un perro fue encontrado lamiendo el líquido, lo cual pensaron que era una señal de arriba de que el rey había sido un hombre malo. Básicamente, el cuerpo del rey se había convertido en una bomba de tiempo. Los embalsamadores habían fallado porque no pudieron detener el proceso natural de un cuerpo que ya estaba fallando. Para cuando llegaron a Windsor, todos solo esperaban meterlo bajo tierra antes de que algo más pasara. Lo bajaron a una bóveda temporal y la sellaron tan rápido como pudieron. Pensaron que lo moverían después a un mejor lugar, pero eso nunca pasó. Incluso con todo ese dinero, terminó en un agujero que nadie podía encontrar. ¿A dónde fue el oro? Enrique VIII tenía un plan para su muerte que habría hecho que las pirámides se vieran pequeñas. No quería ser enterrado en un agujero, quería una megatumba. Había gastado miles de libras, que serían millones hoy, en un monumento que se suponía sería el más grande del mundo. Había contratado artistas famosos de Italia para tallar mármol blanco y fundir estatuas gigantes de bronce. Iban a haber figuras de tamaño real de él y su esposa favorita, Jane Seymour, recostadas encima. Iban a haber ángeles, santos y docenas de decoraciones doradas. La parte loca es que ni siquiera empezó la tumba desde cero. En realidad, la robó de un hombre llamado Cardinal Wolsey. Wolsey era un líder poderoso de la iglesia que había caído en desgracia con el rey. Cuando Wolsey perdió su poder, Enrique simplemente tomó su tumba a medio terminar y dijo: «Esto es mío ahora, pero hazlo 10 veces más grande». Quería que fuera tan grande que ocupara toda una capilla por sí sola. Pero aquí está el detalle. Enrique siempre estaba gastando dinero en guerras con Francia y Escocia. Cada vez que avanzaba un poco con la tumba, se quedaba sin dinero y tenía que parar el trabajo. Para cuando murió, la tumba no estaba ni cerca de terminarse. Era solo un montón de piezas caras sentadas en un taller. Su hijo, Eduardo, era demasiado joven para importarle. Sus hijas, María e Isabel, tenían sus propios problemas y no querían gastar el dinero para terminar el proyecto de ego gigante de su padre. Entonces, las piezas simplemente se quedaron ahí. Durante décadas, el oro y el mármol fueron movidos de un cuarto de almacenamiento a otro. Eventualmente, la gente empezó a olvidar para qué eran siquiera las piezas. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que muchas de esas partes caras fueron eventualmente robadas o vendidas. Durante una gran guerra en Inglaterra muchos años después, las estatuas de bronce fueron derretidas para hacer monedas y cañones. La hermosa base de mármol fue eventualmente usada para la tumba de otra persona. La tumba que se suponía sería la maravilla del mundo simplemente desapareció. Enrique había pasado toda su vida tratando de asegurarse de que sería recordado para siempre con un palacio dorado. Pero terminó en una bóveda simple que pensó que solo estaría por unas pocas semanas. Es una gran ironía. El hombre que destruyó monasterios para obtener su oro no pudo siquiera quedarse con su propia tumba dorada. En lugar de un monumento que todos pudieran ver, fue escondido bajo un piso en una tumba compartida. La bóveda fue tan olvidada que para cuando llegó el siguiente siglo, nadie siquiera tenía un mapa de dónde estaba. El rey de Inglaterra se había convertido en un fantasma en su propia capilla. Ese entierro accidental causó un desastre que los arqueólogos todavía están tratando de descifrar hoy. Un entierro secreto en la oscuridad. La bóveda permaneció en silencio por aproximadamente 100 años hasta que otro rey necesitó un lugar para esconderse. Ese rey era Carlos I. Carlos había estado en el lado perdedor de una guerra civil y sus enemigos decidieron que ya no debería ser rey. Después de que fue ejecutado, la gente a cargo no quería que su tumba se convirtiera en un lugar donde sus fanáticos pudieran ir a recordarlo. Lo querían enterrado rápido, en silencio y en algún lugar donde nadie miraría jamás. Eligieron Windsor y empezaron a cavar
bajo el piso de la capilla. Eventualmente irrumpieron en la vieja bóveda donde Enrique estaba descansando. Era la mitad de una noche fría y nevada en 1649. No hubo ceremonias reales ni grandes multitudes, solo unos pocos hombres cargando un ataúd a través de la oscuridad. Cuando abrieron la bóveda, vieron el ataúd masivo de Enrique VIII y el más pequeño de Jane Seymour. Apenas había suficiente espacio para una tercera persona. Los trabajadores tuvieron que empujar y mover para meter el ataúd de Carlos en el espacio. En la prisa, probablemente golpearon la caja de plomo de Enrique, que ya estaba bajo mucha presión por esos gases de los que hablamos. Aquí es donde las malas noticias se ponen aún peores. Los historiadores piensan que el manejo brusco de esa noche es lo que finalmente causó que el ataúd de Enrique se agrietara. Los trabajadores tenían tanta prisa que no les importó ser cuidadosos. Solo querían terminar el trabajo e irse a casa. Metieron el nuevo ataúd a empujones, sellaron la piedra de nuevo y dejaron a los dos reyes juntos en la oscuridad. Era una pareja extraña. Enrique, quien había hecho el poder del rey absoluto, ahora estaba compartiendo una habitación diminuta con el rey que lo había perdido todo. Durante los siguientes 150 años, se quedaron así. La bóveda fue olvidada de nuevo. El mundo siguió adelante, y el piso de la capilla fue pisado por miles de personas. Nadie sabía que debajo de sus pies el plomo estaba partido y los restos estaban expuestos al aire. La humedad de la cámara subterránea empezó a corroer la madera y el metal. Esto es lo que los trabajadores encontraron en 1813. No era solo una tumba, era una escena de falla estructural. La pesada tapa del ataúd de Enrique se había parcialmente hundido porque la madera debajo se había podrido. Cuando el príncipe de ese tiempo, quien después se convirtió en el rey Jorge IV, escuchó sobre él descubrimiento, le dijo a su doctor que bajara y echara un vistazo. Realmente abrieron el ataúd de Carlos I y encontraron que su cabeza todavía estaba ahí, pero tenían demasiado miedo de tocar mucho el ataúd de Enrique. Se veía tan frágil que pensaron que podría simplemente desmoronarse en polvo si lo tocaban. Podían ver su hueso gigante de la pierna a través de las grietas, y era claro que había estado sufriendo mucho dolor. Rápidamente se dieron cuenta de que la bóveda era demasiado peligrosa para quedarse. ¿Qué crees que es el secreto más grande todavía escondido en esa bóveda? ¿Crees que es hora de abrirla de nuevo y ver la verdad por nosotros mismos? Déjame saber en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más inmersiones profundas en los misterios más perturbadores de la historia. ¿Te atreverías a mirar adentro? ¿Serías tú quien rompa el sello? Gracias por ver y quedarte hasta el final. Te veo en el próximo.